A lo que vinimos. El lazo de púrpura de Alejandro Núñez Alonso. Esta novela en su día fue un auténtico bestseller. Bueno, la novela y las novelas que sucedieron a esta, que pertenecen a la serie. De hecho, aquí titula Saga Ben Asur de Judea, tomo 1. Esto pertenece a una pentalogía, o sea, 5 libros, hay 4 libros más. Como decíamos, este hombre, Alejandro Núñez Alonso, en su momento, que está considerado como pues el padre o uno de los padres o de los grandes escritores españoles de novela histórica. Yo he tardado unos 40 y tantos o 50 años, por poner una cifra, vamos, en poder leer la novela, porque por diferentes circunstancias hasta ahora no había podido leerla. He estado siempre durante este tiempo con todo el interés de quererla leer, pero las circunstancias me han llevado a que hasta ahora no lo haya podido hacer. A mí me la recomendó un profesor del colegio, cuando yo era adolescente, que era una persona que le gustaba mucho leer, era un gran lector, y le gustaba también recomendar o transmitir a sus alumnos, o a aquellos alumnos que estaban interesados, pues las lecturas que él hacía. Y es la primera vez que yo me encuentro con lo que podríamos llamar un friki en este caso, de esta saga, de esta pentalogía, porque es que no solo es que la hubiese leído una vez, yo creo que se la había leído más de una vez y además es que era un fan absoluto y es que te la contaba apasionadamente, ¿no? Lo cual a mí me lo transmitió, ¿no? El interés de poderla leer, pero ya digo, hasta ahora no ha podido ser. Esto, bueno, este hombre era ya mayor. Al poco tiempo se jubiló, a pocos años se jubiló y ya ha fallecido hace mucho tiempo, ¿no? Pero, a ver, yo quería hacer un homenaje, porque gracias a él, de estas personas, de estos profesores, que me inculcó mucho el amor a la lectura y a los libros. O sea, no solo me descubrió este libro, que ya digo que hoy le tildaríamos de friki, es el primero que yo conozco. Ahora, luego ya con el tiempo he conocido a otros muchos. Por ejemplo, hay personas muy cercanas a mí que son muy frikis del Señor de los Anillos, ¿no? Se la han leído varias veces y te cuentan sobre el Señor de los Anillos, o en el cine, pues la Guerra de las Galaxias, cosas de este tipo. Ya uno va conociendo, con la edad va conociendo a más frikis, pero en ese momento fue el primero, ¿no? Y ya digo, yo le quería desde aquí rendir un homenaje, porque hay personas de estas que pues te han ayudado a ser, por lo menos a que uno amara la cultura, amara los libros, amara la lectura, y yo eso estoy muy agradecido. En fin, ¿de qué va el lazo de púrpura, este primer tomo? Pues va de un industrial, un comerciante, un empresario, que es un importante naviero, es el Ben Asur de Judea, que no solo se conforma con tener una flota de barcos, sino que quiere acaparar absolutamente el poder económico de todo el Mediterráneo, o mejor dicho, el poder comercial de todo el Mediterráneo, porque él controla esas rutas comerciales con sus barcos, pero no le es suficiente. Quiere absorber a lo que llamamos la competencia, y esa va a ser una de sus misiones, porque él además considera que el poder económico es lo que te puede permitir alcanzar el poder político, que es la segunda aspiración que tiene para cumplir una misión.
Gracias a esto, a esta actividad comercial que él tiene, esta actividad naviera que él tiene, va a poder entablar una relación con el emperador Tiberio. Bueno, no lo hemos dicho al principio, estamos en la Roma, en el siglo I después de Cristo, el reinado de Tiberio. Entonces él va a querer, va a poder, ya digo, gracias a esta gran influencia comercial que tiene, este gran dominio que tiene del mar Mediterráneo comercial en cuanto a controlar el comercio, a entablar una relación con el emperador Tiberio. Va a cumplir una misión, digamos que no se la encomienda a Tiberio, pero que bueno, él muy listo se la encomienda a sí mismo, pero que sabe que al emperador le va a beneficiar. Y el emperador, muy agradecido, además le va a distinguir con por eso es el título, el lazo púrpura. Aquí es el lazo de púrpura, el lazo púrpura. El lazo púrpura, que es una distinción muy importante que le permite a él poderse mover, digámoslo así, impunemente. Esto de impunemente es también importante para entenderlo, ¿no? Le da un poder de cierta impunidad para poder actuar en todos los territorios del imperio, porque era casi pues como si fueras casi un importante senador de Roma, ¿no? Lo que te suponía que tuvieras esta condecoración. Gracias a esta amistad con Tiberio, pues le va a abrir, ya digo, esta amistad con Tiberio le va a abrir las puertas de otros negocios que van a potenciar su economía. Ya no solo se va a dedicar al transporte de mercancías con su flota, sino que también va a entrar dentro del comercio, es decir, de tener él productos y usar su flota no ya solo para distribuirlos, sino también para vender sus propios productos. Va a invertir en minería, en minas de oro y de plata, y incluso va a tener explotaciones agrarias, unas explotaciones agrarias de dátiles, que también luego los va a distribuir. Se va a hacer menos banquero, que yo creo que no llega a ser banquero, acapara pues todas las actividades económicas que le suponen darle dinero, y ese dinero le supone, pues lo que decíamos antes, alcanzar el poder. Él es un hombre sin escrúpulos, absolutamente. A él solo le interesa, como decíamos, el dinero y el poder derivado del dinero. Eso es así, es lo único que le importa. Además es un hombre que tiene una obsesión, y es que odia visceralmente a Roma. O sea, Roma es quien le va a hacer rico, quien le va a otorgar ese poder, pero a la vez él lo odia. Y esto va a tener unas consecuencias. Él tiene un objetivo. Todo esto está enfocado, toda esta ambición, en el fondo está enfocado hacia un objetivo, que eso lo veremos o lo vamos averiguando a medida que vamos leyendo el libro. El libro, que como vemos es un tocho, son 970 páginas, creo. Está plagado, claro, de personajes. Muchos de ellos ficticios. El propio Ben-Asur de Judea, que como vemos es un judío, claro. Es un personaje ficticio, pero aparecen también personajes reales, como corresponde pues a estas novelas históricas. Entre ellos, ya decíamos, Tiberio. Y, bueno, los vamos viendo los personajes reales que aparecen, podemos buscar información sobre ellos si nos interesa. Pero ya digo, hay una multitud de personajes, y de todos estos personajes, uno ficticio, pero que a mí me ha llamado mucho la atención y que a mí me gusta mucho, porque es un poco el contrapunto de este hombre. Es un esclavo griego de nombre Mileto, pero no es un esclavo cualquiera, es un esclavo ilustrado, es un esclavo con una
muy buena formación y educación que ejerce, yo diría que decir al servicio de este hombre de Benazur, sí, sería al servicio, pero no tanto, o sea, ejerce más como consejero, por supuesto como secretario, y es un personaje que a mí me ha interesado mucho dentro de la novela, ¿no? Y tiene una gran importancia en el desarrollo de la novela, y digo, es un poco el contrapunto del protagonista, que es este comerciante, este naviero, este industrial. En fin, de todos estos personajes, o por lo menos de los personajes principales, claro, nos va a contar sus orígenes. La novela nos lo va a ir contando, de dónde viene el Benazur y de dónde nace su fortuna inicial, que luego ya decimos se va a acrecentar, o el esclavo Mileto, cómo es que tiene estos conocimientos, como este hombre es un esclavo ilustrado, muy bien educado, con una muy buena formación, y otros muchos personajes, ciertas amantes del protagonista, amigos, banqueros, es que ya digo, es lo típico, es una multitud de personajes en un libro tan extenso. Además de eso, es un libro de viajes. Bueno, diríamos, ya no solo antes de esto, es que estas novelas históricas casi es una novela de aventuras. Y hay intriga, hay traiciones, hay guerras y por supuesto hay amores, todas estas historias, ¿no? Hay caídas en desgracia, hay momentos de gloria, momentos... Todo esto es muy normal, muy típico en este tipo de novelas, ¿no? Y además es una novela, decíamos antes, de viajes. Pues aparecen ciudades como Corinto, Siracusa, porque él viaja, claro, por el Mediterráneo, pues Corinto, Siracusa, Roma, Gades o Cádiz en España, o en Hispania, que es lo que decía él, habla de la Bética, en Gades, por citarlo como viene en el libro, con la denominación de la época, reside un cierto tiempo porque iba a hacer negocios también. Alejandría, bueno, todas estas ciudades nos va contando pues su ambiente, el circo romano, en fin, las costumbres, las fiestas, el comercio, el ambiente de la gente, y acaba la novela, digamos que el final del viaje es en Jerusalén, que es el centro de operaciones de él, donde tiene su casa y las oficinas de sus empresas, o de su empresa naviera, porque ahí es donde empieza él desde allí, y vuelve a Jerusalén. Lo que pasa es que cuando llega a Jerusalén, después de todo este periplo y recorrido que tarda un cierto tiempo, ¿no? Cuando vuelve se va a encontrar con que en Jerusalén hay un personaje que está empezando a llamar la atención, que es Jesús de Nazaret, a quien llaman el Nazareno. Y asistiremos en los últimos capítulos justamente a los últimos días de Jesús en Jerusalén. Bueno, y todo lo que ya sabemos, el juicio, en fin, la crucifixión, esto no lo cuenta, este personaje lo va a vivir en los últimos capítulos del libro. En fin, el libro, para no alargar más el vídeo, al final lo que es, pues es un gran fresco del Imperio Romano, ya digo, en el siglo I, en la época del reinado de Tiberio, y en este, vamos a decirlo así, nacimiento del cristianismo, o de una, como consideraban ellos, una secta judía en este momento. Así que bueno, una lectura muy entretenida, sobre todo para aquellos que les guste la novela histórica, y si les gusta la novela histórica de la época romana, del Imperio Romano, pues mucho más, porque es el periodo que trata. Y además está escrita de una manera que parece como si estuviese hecha ayer. O sea, no porque sea una novela que se publicó en el año 1956,
y ganó el Premio Nacional de Literatura en el año 1957, aunque sea una novela de esos años, no, esto parece un autor absolutamente actual, por lo tanto, en fin, es muy atractiva de leer, ¿no? Muy recomendable, muy actual de leer, ya es lo mejor. Como decíamos, es el primer tomo de una pentalogía, no digo los títulos porque no los he apuntado y de memoria no me lo sé, que no sé si la editorial, porque esta es una nueva edición que la han reeditado, ha salido pues hace, bueno, cuando estoy grabando este vídeo, yo creo que hace 2 semanas o así, que yo es cuando la encontré en las librerías. No sé si reeditarán el resto de tomos. Esta pentalogía la escribió entre el año 56, que esta es la primera novela, y yo creo que la última es del año 61. En fin, a quien le interese, pues recomendamos el primer tomo, que está muy bien, está muy entretenido, y a quien le guste esta época, pues vamos, lo va a pasar fantástico. Así que, El lazo de púrpura. Hasta otra, amigos.